Este proyecto se llama Sistema Digital de Control y Visualización mediante ADC y Lógica Combinacional. En este circuito utilizaremos diferentes circuitos digitales, eh, sistema digital, lenguaje digital, puertas lógicas, eh, decodificadores y bueno, el ADC, que es la pieza fundamental, ¿no? El más importante. Ahora bien, ¿qué es el ADC o el convertidor analógico digital? Es un convertidor que va a convertir una señal analógica a una digital. O sea, eh, es un circuito integrado que tiene 20 entradas de 8 bits que transforma una señal analógica de voltaje en valores digitales binarios. Eso quiere decir que la señal analógica de voltaje, que puede ser representado a través tal vez de temperatura, bueno, y diferentes cosas, lo va a transformar en una señal digital de ceros y unos en binarios a través de un circuito integrado que tiene dentro de su circuito en sí mismo. Ahora, ¿cuáles son las características de este ADC? Su característica es la resolución, ¿no?, de 8 bits. Al tener 8 bits sabemos que es 2 a la n, entonces n representa la cantidad de bits, sería 256, que sería 255 bits. Entonces el rango de entrada será de 0 a 5 voltios, que es el típico. El método de conversión será aproximaciones sucesivas. El tiempo de conversión será de 100 microsegundos, dependiendo de la señal que va a entrar, que puede ser variable. La alimentación de 5 voltios, como dije. El tiempo de salida va a ser paralela a los 8 pines de D0 a D7. Y normalmente es una entrada de reloj, ¿no? Es un reloj interno o externo que necesita una señal o clock que puede ser generado por otro integrado, ¿no? Como el timer 555, que es lo que se va a usar. Ahora, ¿cómo funciona? Le das un voltaje analógico en el pin BI de entrada y el ADC compara ese voltaje con una referencia interna. Mediante el método SAR va probando valores digitales hasta encontrar el más cercano al voltaje real. El resultado va a aparecer a través de los 8 pines digitales del D0 al D7. Ahora, los pines importantes de este circuito integrado, el BIN, que es la señal lógica de entrada, positivo, el BIN negativo, que es la referencia a tierra, el voltaje de referencia entre 2, que es para ajustar el rango de conversión, la señal de reloj, el WR que inicia la conversión, el intru que indica que terminó la conversión, y bueno, lo que dijimos que son las señales de salidas, o sea, los bits de salida que son de D0 a D7, que es datos digitales de salida, ¿no?, que ya has mencionado. En total, este circuito integrado tiene 20 pines para trabajar. Ahora, los componentes que utilicé fue un temporizador, un timer 555, un decodificador 7447, con puertas lógicas el 7404, 7432, 7408, un display de 7 segmentos, bueno, dos displays de 7 segmentos de adorno común, el conversor analógico digital, el AS0804, un transistor común, 2N2222, resistencias, algunos condensadores electrolíticos cerámicos, un micromotor de 5 que trabaja con 5 voltios, fuente de alimentación, LED, bueno, el potenciómetro para el timer y bueno, esos fueron los materiales que utilicé. Ahora, para el convertidor necesitamos una señal cuadrada continua, una onda de pulsos periódicos. Y para esto es lo que usamos, o lo que usé, es el timer 555 en configuración de modo estable. Esta señal no es una entrada para el ADC como mucho, o como se puede creer, ¿no?, sino que su función está relacionada directamente con el reloj del ADC 0804. ¿Y cómo funciona y cómo entra una señal analógica al ADC? La señal que el ADC convierte no viene del timer, sino que usualmente proviene de un potenciómetro sensor que varía entre 0 a 5 voltios. Esta señal se conecta al pin positivo del ADC. Entonces, por ejemplo, si el potenciómetro está en 0 voltios, el ADC genera el valor digital de 0,000. Y si está a 5 voltios, el ADC genera 111.
en aproximadamente 4 MSB representado en 5 decimales, en 15 decimal. ¿Por qué digo 15? Porque solamente voy a trabajar con 4 bits. Si no sería más, ¿no? 255. Pero solamente estamos trabajando con 4 bits. Ahora acá hicimos la configuración del display de 7 segmentos, que fue prácticamente agarrar números del 0 al 9 en un display. Del 0 al 9 van a trabajar y del 10 al 15 ya no nos va a servir, va a ser la parte basura, por así decirlo. De ahí nosotros queremos, o sea, de ahí va a repetir del 0 al 9 otra vez, pero ya va a ser aleatorio. Nosotros lo que queremos cuando llega el 0 se convierte en 1, el siguiente display. Entonces, eso va a ser nuestro decimal. Esto lo vamos a configurar para que sea 1 y a la vez tener ya marcado del 0 al 15 ya con los dos displays juntos. Para ello hacemos eso y teniendo esos valores ya podemos aplicar nuestra tabla de Carnot para saber cómo van a ser nuestras puertas lógicas y poder aplicarlo en el circuito. Acá utilizamos, acá utilizo un cierto programa que se llama calculadora online, que hace más rápido el trabajo para ya tener listos para que nos defenda la tabla de Carnot y de frente tener también los circuitos, el circuito que queremos para simplemente armarlos. Ahora, al tener ya los circuitos, ya podemos armar el circuito en Proteus y ya simplemente implementarlo. También tenemos la activación del motor, que usamos un transistor. Esta va a ir en la parte de la salida de las compuertas que se van a conectar en la base del transistor para que trabaje el motor, ¿no? Entonces la salida lógica 1 en alto, el transistor se satura, se activa, permitiendo el paso de la corriente desde el colector al emisor. Este va a encender al motor. Cuando llegue a los 5, a los 15 en digital, que va a representar los 5 voltios, que va a hacer que trabaje el motor. Este es el circuito con un conversor ADC0804 que he hecho, ¿no? ¿Cómo trabaja este circuito? Bueno, antes de explicar, voy a explicar cómo funciona el conversor ADC en este circuito. Va a convertir una señal analógica de voltaje variable que va a provenir, en este caso, del potenciómetro que está acá, y en una señal digital de 4 bits. Yo utilicé 4 bits de salida acá y en realidad son 8. Luego esa salida va a procesar a las puertas lógicas que están acá. De acá se va a las puertas lógicas que están acá para generar señales de control y terminando mostrando en los displays que están acá. Luego este conversor va a trabajar con distintas entradas. Yo estoy utilizando todas las entradas, pero la principal vendría a ser en este caso que desde el potenciómetro, que va a ser el sensor de voltaje variable, va a generar un voltaje de 0 a 5 voltios que va a ir conectado al pin que está acá, que es Bin positivo y Bin negativo, que son las señales de entrada y salida, que son las entradas análogas. Esas entradas análogas vienen a ser una entrada de 0 a 5, ya que su voltaje de referencia es de 5 voltios. La voltaje de referencia de 5 voltios me va a decir prácticamente cuántos voltios representa cada número representado en el display. Ahora, el número se va a representar el voltaje de referencia entre 2 veces a la n, que son 8 bits. Vendría a ser 19.53 milivoltios que representa cada número representado en el display. Pero yo he trabajado con 4 bits, entonces sería voltaje de referencia entre 2 a la n, que es 2 a la 4, que es 16, que sería 5 voltios entre 16, sería 0.3125 voltios, que es lo que me va a representar cada número. Si me sale 1, me va a representar 0.312 voltios. Si me sale 2, es 0.6 y tantos voltios que representa el display acá. Que representa y va a trabajar con este voltaje va a representar acá y lo que se va a mostrar también a través del motorcito, que va a trabajar con 5 voltios. Menos de 5 voltios no va a trabajar, o sea, menos de 15 no va a trabajar. Hablando de este timer 555, que va a generar, me va a generar pulsos de cuadrados que van a activar el WR del conversor. Este conversor, que es WR, que va a ser prácticamente lo que va a hacer que entre la señal y va a indicar la velocidad en que se va a mover y va a cambiar el display.
prácticamente es la frecuencia, en la frecuencia en que se va a tardar, es la velocidad que se va a tardar en cambiar el display. Yo voy a cambiar, pero esto me va a indicar a qué velocidad. Yo puedo ser más lento, más rápido. Es la frecuencia que va a cambiar. Está en modo estable. ¿Por qué? Porque me va a formar ondas cuadradas. Modo estable me forma eso, ¿no? Ondas cuadradas, ceros y unos, subidas y bajadas. La indicación que va a venir del timer al ADC, que es por la compuerta WR, que es lo que va a escribir básicamente, es que el pin WR es una entrada de control en activa en bajo. Bueno, cuando va a pasar de alto a bajo, que es el borde de bajada, va a iniciar el proceso de conservación de voltaje analógico y que va a ser controlado por este potenciómetro. Normalmente este pin va a recibir una señal cuadrada que es de este timer. Ahora, esto también va a ir conectado con el pin 5, que es el IN NTR, que es el interruptor, que va a hacer que es en una señal de salida que indica cuando la operación, cuando la conversación ha finalizado. Cuando ya terminó la señal, va a indicar cuando ya se termine eso. Su valor va a ser en alta durante la conversión y va a ser baja cuando los datos estén listos ya. Ahora, ¿por qué usar una señal cuadrada? Esa señal cuadrada también puede ser reemplazada por un switch, por un pulsador, pero en este caso yo quise usar una onda cuadrada, que es con lo que trabaja esto, y a través de un timer, ¿no? Que es lo que tengo yo. Ahora, como dije, yo estoy utilizando 4 bits que va a tomar la señal analógica del potenciómetro, 4 bits, y lo va a pasar, estos 4 bits lo van a convertir en una señal digital de 4 bits, como dije, y esta salida se van a ir a un circuito digital que van a mostrar o van a hacer el trabajo para que se muestren en un display. Van a trabajar a través de las compuertas lógicas AND y NOT que he utilizado y las salidas A, B, C, D que van a estar acá. Ahora, teniendo todo eso, los datos de acá del circuito digital van a llegar al decodificador 7447 y bueno, se va a meter en el display, ¿no? Ahora, ¿dónde puedo utilizar esto en la vida real? Se puede utilizar en control de temperatura, en motor de nivel de agua, sistemas de alarma, control de iluminación, etc. Ahora, por último, vamos a mostrar cómo trabaja el circuito, que está representado acá, ¿no? 0 en display, 0 en digital, va a representar 0 voltios. 15 representa los 5 voltios que es de la fuente. Con 15 va a trabajar el motorcito. Entonces, con esto regulamos el voltaje, que es 0, 1, 2, 3, ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en 15 va a trabajar. 14, 15. Indica que 15 representa 5 voltios. Y este me regula la velocidad que va a cambiar este display. Y bueno, acá abajo 14. Le ponemos máximo 15 y ya está trabajando. Como dije, eso se puede usar en sistemas de la vida real como control de temperatura, motores de agua, sistema de alarma, etc. Y prácticamente es eso el circuito.